El aroma de 1000 rosas blancas lo inundaba todo, pesado, sofocante. Un perfume dulzón para lo que se suponía era el primer día de una vida, de un para siempre. Para mí, María Montes, aquello era la culminación de un sueño, el pasto final para convertirme en la señora de Carlos Herrero. El diamante de 7 quilates en mi dedo se sentía helado contra mi piel, un contraste brutal con el fuego que se había encendido en mi pecho hace apenas unas horas. Los invitados ya estaban sentados, la orquesta de cuerda, lista, y el hombre que amaba más que a mi propia vida, aguardaba al final del pasillo. Solo tenía que caminar, pero una puerta cerrada, una voz apenas audible y un nombre susurrado habían convertido mi cuento de hadas en un campo de batalla. Ahora, de pie aquí, justo antes de dar el paso, con mi padre a mi lado, la respiración se me engancha en la garganta. La marcha nupcial empieza a sonar, los primeros acordes de la pieza que tanto elegimos con Carlos. Mi corazón late, pero no de alegría. Late como un tambor de guerra, o quizás de retirada. Carlos me mira desde el altar y veo en sus ojos ese brillo de posesión triunfal que antes confundí con amor. Se cree el rey del mundo, ¿verdad? Se cree que ha ganado. Qué ingenuos somos a veces. Lo miro fijamente y una furia helada, de esas que queman, me recorre las venas. La María que entró aquí esta mañana, esa niña tonta, ha muerto. Aquí estoy, lista para darle un funeral digno. ¿Cómo llegué a esto? Permítanme llevarles atrás, a la mañana. No, un poco antes. La suite nupcial en los viñedos La Serenidad, en La Rioja, era una explosión controlada de lujo. El sol, denso y dorado como el mejor vino de la tierra, se filtraba por los ventanales franceses que iban del suelo al techo, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos espíritus festivos. Yo estaba frente a un espejo, una visión en seda marfil y encaje artesanal. El vestido, una creación hecha a medida por la que había volado a París, se aferraba a mi cuerpo como si estuviera tejido con luz de luna y promesas. Su cola caía detrás de mí, una magnífica cascada de tela que se extendía sobre la antigua alfombra persa. Cada detalle era perfecto, meticulosamente planeado durante 18 meses de una obsesión casi enfermiza. Los lirios en los jarrones de cristal eran exactamente del tono crema que había especificado. Los vestidos de las damas de honor, de un suave gris paloma, colgaban en fila, esperando a sus ocupantes. Una botella de champán añejo se enfriaba en una cubitera de plata, su corcho aún atrapado, una metáfora silenciosa de la expectación contenida que llenaba la habitación. Esto no era solo una boda, era una producción, la unión de dos familias poderosas, los Montes y los Herrero, orquestada a la perfección. Pero para mí era algo más simple, infinitamente más profundo. Era el día en que me casaba con Carlos. Levanté una mano, mis dedos temblaban ligeramente al tocar el delicado velo prendido en mi intrincado recogido. Mi reflejo me devolvía la mirada, una mujer que casi no reconocía. El gesto decidido de mi mandíbula habitual se había suavizado. Mis ojos azules, normalmente enfocados y analíticos por años en estrategia corporativa, estaban grandes y brillantes con lágrimas de alegría contenida. Estaba feliz, terriblemente, delirantemente feliz. Deja de moverte o te correrás el rímel, y no voy a volver a hacer ese delineado de ojo. La voz, a la vez cariñosa y firme, cortó mi ensoñación. Sonreí, mis ojos se encontraron con los de Ana López en el espejo. Ana, mi dama de honor y mejor amiga desde nuestro primer año en la Universidad de Salamanca, estaba detrás de mí, una fortaleza de calma en un mar de nervios preboda. Mientras yo era la soñadora,
Ana era la pragmática, la que leía la letra pequeña de cada contrato y de cada hombre que había salido conmigo. No puedo evitarlo. Respiré, mi voz apenas un susurro. ¿Es esto real? ¿De verdad voy a casarme con Carlos Herrero? Bueno, a menos que haya salido corriendo en los últimos 5 minutos, todas las señales apuntan a que sí, dijo Ana. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica mientras ajustaba un trozo suelto de encaje en mi hombro. Aunque sigo manteniendo que llamarlo Carlos, suena como si fueras a regañarlo, no a casarte con él. Me reí, un sonido burbujeante y genuino. Me encanta su nombre, me encanta todo de él. Y era verdad. Amaba la forma en que los ojos de Carlos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. El grave murmullo de su risa que parecía vibrar a través de mí. El fuego ambicioso en él que reflejaba el mío propio. Me entendía de una manera que nadie más lo había hecho jamás. Veía más allá de María Montes, la heredera del imperio mediático Montes, y veía solo a María. Él celebraba mis éxitos, aliviaba mis inseguridades y me hacía sentir querida. Era, en todos los sentidos imaginables, la pieza que me complementaba. Claro, Ana había sido escéptica al principio. Es demasiado suave, María, me había advertido hace un año durante unos cócteles. Los hombres tan encantadores o venden algo o esconden algo. Pero incluso el cinismo bien afilado de Ana se había derretido bajo el encanto implacable de Carlos y su adoración aparentemente genuina por mí. Él se había ganado a mi mejor amiga y, lo que era más importante, se había ganado la aprobación cautelosa de mi padre, José Montes, un hombre que veía a la mayoría de los pretendientes de su hija como intentos de adquisición hostil. La puerta de la suite se abrió y Elena Herrero, la madre de Carlos, entró como un torbellino. Era una mujer impecablemente conservada, cuya postura sugería que constantemente mantenía el prestigio social de la familia equilibrado sobre su cabeza, perfectamente peinada. María querida, estás absolutamente deslumbrante, dijo, su voz nítida. Una novia perfecta para mi hijo perfecto. El fotógrafo está listo para los retratos previos a la ceremonia. Vamos muy justos de tiempo. Todo con Elena giraba en torno al horario, la apariencia, la ejecución impecable del evento. Sospechaba que mi futura suegra veía la boda menos como una unión sagrada y más como el evento social de la década, un testamento a la influencia perdurable de la familia Herrero. Claro, Elena, estoy casi lista, dije mi sonrisa, sintiéndola un poco más forzada. Bien, Carlos está en el estudio, justo al final del pasillo, haciendo unas últimas llamadas. Algo sobre el negocio de Singapur. Ese chico siempre trabajando, dijo Elena con un suspiro orgulloso, antes de desviar su atención a una de las damas de honor, que tenía una minúscula arruga en su vestido. Mi corazón se hinchó. Incluso ahora, minutos antes de nuestra boda, Carlos estaba cerrando tratos, asegurando nuestro futuro. Era tan ambicioso, sentí una nueva oleada de amor por él. Después de una ráfaga de fotos que se desdibujaron en una serie de destellos brillantes y sonrisas forzadas, el fotógrafo finalmente se marchó. Las damas de honor fueron sacadas para ocupar sus lugares y Elena Herrero fue a asegurarse de que los invitados estuvieran todos perfectamente organizados. Bien, 10 minutos para el espectáculo, anunció Ana consultando su reloj. ¿Cómo te sientes? Náuseas, eufórica. ¿Quieres salir corriendo? Eufórica, confirmé, mi voz firme. Solo necesito un minuto a solas para respirar. Lo tienes, dijo Ana, dándome un apretón tranquilizador en el hombro. Estaré justo afuera. Interceptaré a cualquiera que intente entrar, especialmente a tu futura suegra y su itinerario minuto a minuto.
Tómate tu tiempo. Ana salió de la habitación, cerrando la pesada puerta tras ella con un suave clic. Finalmente estaba sola. La suite se volvió de repente, benditamente silenciosa, el silencio roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Me acerqué a la ventana, contemplando la impresionante vista de colinas onduladas, cubiertas de hileras de exuberantes viñedos. Cientos de personas se reunían abajo, un mar de rostros expectantes, vueltos hacia el altar adornado con flores, donde mi futuro me esperaba. Cerré los ojos, imaginando el rostro de Carlos, su hermosa sonrisa, sus cálidas manos en las mías. Para siempre, pensé. La palabra se sentía inmensa y hermosa. Solo necesitaba un momento de tranquilidad para anclar este sentimiento, este momento perfecto y cristalino en mi memoria desde salir para comenzar el resto de mi vida. El estudio de Carlos, donde él estaba, compartía una pared con una antesala privada contigua. Buscando un silencio total, me deslicé en el pequeño espacio lleno de libros, un santuario tranquilo, lejos de la suite principal, solo para ordenar mis pensamientos en completa soledad. La antesala era un remanso de tranquilidad, un contraste marcado con la energía vibrante de la suite nupcial. El aire olía a cuero viejo y a pulimento de limón. Un sillón de respaldo alto se alzaba junto a una pequeña mesa, un espacio claramente diseñado para la contemplación silenciosa. Me hundí en el lujoso terciopelo, la voluminosa falda de mi vestido de novia suspirando a mi alrededor. Por primera vez en todo el día sentí que podía respirar de verdad. Cerré los ojos, contando los latidos de mi corazón, tratando de ralentizar el galope salvaje y alegre en mi pecho. 1, 2, 3, 4. El silencio que tanto había anhelado se rompió de repente. No fue fuerte, solo un murmullo bajo desde el otro lado de la pared que conectaba con el estudio privado del novio. La voz de Carlos. Una suave sonrisa involuntaria tocó mis labios. Todavía estaba allí. Lo imaginé paseando por la habitación, guapo e increíblemente elegante, con su smoking a medida, quizás practicando sus votos por última vez. La idea fue tan entrañable que mi corazón se encogió de afecto. Apoyé la cabeza en el respaldo de la silla, contenta de simplemente escuchar la cadencia de su voz, el timbre familiar que era mi sonido favorito en el mundo. Pero el tono no era el correcto. No era la energía ligeramente nerviosa y emocionada que hubiera esperado. Era bajo, íntimo y extrañamente tranquilizador, la forma en que uno habla cuando intenta calmar una situación turbulenta. Había un matiz de algo que no podía identificar: clandestino. La curiosidad, tenue al principio, luego aguda e insistente, me picó. Era una tontería. Probablemente era solo una llamada de última hora con su mejor amigo, David Castillo, repasando algún detalle final. Aún así, me encontré levantándome de la silla. Mis zapatillas de seda no hacían ningún ruido en la alfombra gruesa. Me moví hacia la pared compartida, atraída por un tirón inexplicable. Había una vieja rejilla de ventilación ornamentada incrustada en la pared, una reliquia de la construcción original de la finca, y el sonido se filtraba a través de ella más claramente. Dudé solo un segundo antes de presionar mi oído suavemente contra la fría pared pintada junto a ella. No, es difícil, pero tienes que confiar en mí, estaba diciendo Carlos. Su voz era una caricia baja, una cinta de terciopelo de sonido que había usado conmigo miles de veces en llamadas nocturnas, solo por unas horas más. Todo va exactamente según el plan. ¿Un plan? Fruncí el ceño.
Debe estar hablando del negocio de Singapur que Elena había mencionado. Su dedicación era admirable, pero ¿no podría haber esperado hasta después de la luna de miel? Hubo una pausa y me esforcé por escuchar el otro lado de la conversación, pero era imposible. Estaba hablando por teléfono. No seas así, continuó la voz de Carlos. Y ahora había una nota distintiva de ternura complaciente que hizo que se me formara un nudo frío en el estómago. Era un tono que conocía íntimamente, el que usaba después de que tuviéramos un pequeño desacuerdo, el que me derretía cada vez. Sabes, no es así. No puedes pensar que esta ceremonia significa algo más que una transacción comercial. ¿Una transacción comercial? Las palabras me golpearon como piedras. Se me cortó la respiración. Estaba hablando de nuestra boda, de nuestro matrimonio. Estaba hablando con un socio de negocios, obviamente, y restando importancia al significado emocional para mantener una fachada profesional endurecida. Sí, eso tenía que ser. Carlos era un tiburón en la sala de juntas. Simplemente estaba en modo trabajo. Yo estaba siendo ridícula, una novia paranoica, dejando que los nervios me superaran. Pero luego volvió a hablar, y las dos palabras siguientes que pronunció hicieron añicos mi realidad cuidadosamente construida en 1 millón de pedazos irreparables. Escúchame, Sofía. Sofía. El nombre era ajeno. No era su madre, su hermana, su asistente. Mentalmente repasé a cada socio de negocios, cada conocido, cada primo lejano que le había oído mencionar. El nombre Sofía Ramos me resultaba vagamente familiar. Una vicepresidenta senior en una empresa rival que habíamos discutido brevemente como un objetivo de adquisición potencial hacía meses. ¿Por qué estaba hablando con una competidora, una mujer que apenas conocía, con tanta intimidad? Minutos antes de nuestra boda. Sofía, mi amor, eres la única, murmuró Carlos, su voz bajando aún más, densa con una emoción que era inconfundiblemente real. Todo esto con María es un medio para un fin. Es la clave que lo desbloquea todo para nosotros. Tú lo sabes. Ya lo hemos hablado. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. La habitación, una vez un santuario pacífico, comenzó a inclinarse violentamente. Las estanterías parecían deformarse y doblarse. Mi corazón, que había estado latiendo con alegría momentos antes, era ahora un pájaro frenético y atrapado golpeando mis costillas. Mi amor. Le había llamado a esa otra mujer mi amor. El término de cariño, su nombre especial para mí, se sintió como ácido en mi piel. Quise alejarme, salir corriendo de la habitación, desescuchar las palabras que se grababan a fuego en mi alma, pero estaba congelada, pegada al suelo por una fuerza magnética horrible. Tenía que saber, tenía que escuchar el resto de la mentira que había sido mi vida. Apoyada contra la pared, sentí el frío yeso filtrarse a través del delicado encaje de mi vestido, una premonición escalofriante del hielo que rápidamente encapsulaba mi corazón. El mundo se había reducido a este único punto. El sonido de la voz de mi prometido tejiendo un tapiz de traición a través de la delgada partición. Cada palabra era un hilo que tiraba, asfixiando la hermosa imagen de la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Claro que es hermosa, decía Carlos, una evaluación despectiva, casi clínica, que me revolvió el estómago. Y lista. Eso es lo que la convierte en la fachada perfecta. José Montes la adora. No cedería el control por poder de sus acciones mediáticas al esposo de cualquiera. Lo hace por ella,
Él cree que está asegurando el futuro de su hijita con un hombre que la ama. Una oleada de náuseas me invadió con tanta fuerza que tuve que llevarme una mano a la boca. Esto no era solo infidelidad, esto era una estafa calculada y prolongada, un asalto corporativo disfrazado de romance. Mi padre. Estaba usando mi amor por él para llegar a mi padre, para obtener el control de la empresa que mi abuelo había construido desde cero. El acuerdo prenupcial, que había pensado que era una formalidad estándar, ahora se cernía en mi mente como un documento siniestro. Recordé que Carlos había sido quien sugirió una cláusula, una inusual, sobre la fusión de ciertos derechos de voto en sus respectivas empresas familiares para mostrar un frente unido. Los abogados de mi padre la habían cuestionado, pero Carlos, con su encanto fácil, había convencido a todos de que era un gesto de máxima confianza. No era confianza, era un caballo de Troya. No, no llores, cariño. Por favor, no llores, suavizaba Carlos por teléfono, y la falsa ternura en su voz era grotesca. Nada cambia entre nosotros. Esto es solo un trozo de papel, una actuación. Piénsalo como el trabajo de actuación más lucrativo de nuestras vidas. Una vez que la fusión se complete y los activos de Montes se aprovechen en nuestra nueva empresa, iniciaré la estrategia de salida. Un divorcio tranquilo y amigable en 1 o 2 años, citando diferencias irreconciliables. Para entonces, será demasiado tarde para que deshagan los lazos financieros. 1 o 2 años. Tenía todo nuestro matrimonio falso y su demolición planeados. Hablaba de ello con la misma estrategia desapasionada que usaría para describir una cartera de acciones. Viviría conmigo, dormiría conmigo, fingiría amarme por hasta 2 años, todo mientras su corazón pertenecía a esa Sofía y su ambición pertenecía al legado de mi familia. Pensé en toda nuestra relación. El romance torbellino, los grandes gestos, las declaraciones de amor perfectamente sincronizadas. ¿Había sido real algo de eso? El viaje a la Toscana donde me propuso matrimonio al atardecer. ¿Estaba pensando en Sofía entonces? Las noches en que me abrazó y me susurró sobre nuestro futuro, nuestros hijos. ¿Fue todo un guión meticulosamente ensayado? Una claridad fría y horrible me invadió. Lo vi todo ahora. La forma en que sutilmente dirigía las conversaciones hacia los negocios de mi padre, su interés casual en las ganancias del tercer trimestre de la empresa, la forma en que se había integrado sin problemas en cada faceta de mi vida personal y profesional. No era un compañero, era un infiltrado. Tengo que irme, dijo Carlos, su voz volviéndose un poco más apresurada. La música está a punto de empezar. Mi mejor amigo probablemente esté sufriendo un ataque preguntándose dónde estoy. Solo ten paciencia. Te veo esta noche. Un sonido ahogado y estrangulado escapó de mis labios. Esta noche iba a dejar su propia recepción de boda para encontrarse con su amante. La audacia era asombrosa. Sí, esta noche, confirmó Carlos, como si respondiera a mi grito silencioso y horrorizado. Nuestro lugar habitual. Alrededor de la medianoche, le diré a María que tengo que atender una llamada de conferencia con la oficina de Tokio. Se lo creerá. Ella se cree todo. La última frase fue el golpe de gracia. Estaba impregnada de un desprecio casual, una superioridad engreída que revelaba la verdadera profundidad de su engaño. No solo me traicionó, no me respetó, me veía como un peón ingenuo y crédulo en su elaborado juego. El amor que sentía, la confianza que le había dado tan libremente, era a sus ojos una debilidad que explotar. Te quiero, Sofía, murmuró las últimas 3 palabras, una sentencia de muerte para la vida que estaba a punto de abrazar.
Solo a ti, siempre. Me tambaleé hacia atrás, mi mano volando a mi pecho como para mantener mi corazón unido. La habitación giraba más rápido ahora, los bordes se desdibujaban en una niebla gris. El hermoso y caro vestido se sentía como una mortaja. El diamante de 7 quilates en mi dedo se sentía tan pesado y frío como una lápida. La música alegre que había comenzado a llegar del patio, las suaves y esperanzadoras notas del cuarteto de cuerda que señalaban el comienzo de la ceremonia, sonaban como un canto fúnebre. Mi día de boda, el día en que mi vida se suponía que iba a comenzar, era en cambio el día en que supe que todo había sido una mentira. Aquí tengo que hacer una pausa. Esto es, fue tan surrealista. Un día se supone que es el más feliz de tu vida, y de repente se convierte en el escenario de una venganza corporativa. ¿Quién se inventa esto? Me sentía como si estuviera en una película mala, de esas que mi padre se reía los domingos. Pensé, esto no puede estar pasándome a mí, a María Montes, pero estaba pasando. Y la rabia fue un fuego que nunca supe que llevaba dentro. Me consumía y me daba fuerzas al mismo tiempo. Es curioso cómo el dolor te puede transformar en algo que no reconoces. Algo más duro, más afilado. Es como si todas las falsas capas que te pones para sobrevivir se queman y lo que queda es puro instinto de supervivencia. Eso es lo que sentí. Pura rabia, puro instinto. A veces cuando era niña mi abuelo José me llevaba a la bodega de la familia, allá en La Rioja. Me hablaba de la tierra, de cómo cada vid tiene su propia historia y de cómo para que un vino fuera bueno tenía que ser auténtico, sin atajos, sin engaños. La verdad siempre sale a flote, mi niña, decía, mientras olíamos el roble viejo y el mosto fresco. Ahora, de pie en este santuario falso, con el corazón destrozado, esas palabras resonaban con una ironía brutal. Yo creía en la autenticidad, en la tradición, en la honestidad. Él solo veía un precio, un atajo, y en ese instante, en medio de la mentira, supe que yo también saldría a flote, aunque fuera nadando entre escombros. Por un largo y silencioso momento, no pude hacer nada más que permanecer de pie en el centro de la antesala, mi cuerpo rígido por el shock. El aire que aspiraba a mis pulmones se sentía fino e inútil. No ofrecía oxígeno a mi cerebro asfixiado. El mundo fuera de la pequeña habitación, los invitados, la música, el hombre esperando en el altar, parecían estar ocurriendo en una dimensión diferente, una realidad distante y amortiguada de la que ya no formaba parte. Mi propia realidad se había derrumbado, dejando solo el eco resonante de las palabras de Carlos. Ella se cree todo. Un violento temblor comenzó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo. Miré mi mano izquierda, el magnífico diamante que Carlos había colocado allí. No era un símbolo de amor, era un pago por un servicio, el precio de la empresa de mi familia. Arañé el anillo, mis dedos torpes, desesperada por quitármelo, pero mis nudillos estaban hinchados por el estrés y no se movía. Un sollozo ahogado de frustración y desesperación brotó de mi garganta. El aroma de las rosas blancas de mi ramo, ahora posado en la pequeña mesa, de repente me pareció insoportable, nauseabundo, el perfume de una mentira. Todo el día era una mentira. El vestido era un disfraz para una tonta. Los votos que habíamos escrito juntos eran una obra de ficción. Mi amor, el vasto y arrollador amor que había sentido por Carlos, era una emoción fantasma desperdiciada en un hombre que no existía. El hombre que amaba era un personaje cuidadosamente construido, y el verdadero Carlos Herrero era un monstruo.
La puerta se abrió con un crujido y Ana asomó la cabeza. ¿Todo bien por aquí? La música ha empezado. Tu padre te espera justo fuera de la suite. Es hora de salir. La expresión alegre de Ana se disolvió en el instante en que vio mi rostro. La sangre se había drenado de él, dejando un lienzo de horror blanco hueso. Mis ojos estaban grandes y vacíos, mi maquillaje una máscara trágica perfecta que no podía ocultar la devastación total que sentía por dentro. María, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Preguntó Ana, corriendo a mi lado y agarrándome de los brazos. Todo mi cuerpo temblaba. Dios mío, pareces haber visto un fantasma. Peor, susurré, mi voz seca, áspera, apenas humana. Escuché uno. No podía formar una frase coherente. Las palabras se me amontonaban detrás del nudo de dolor en mi garganta. Solo pude señalar con un dedo tembloroso hacia la pared que me separaba del hombre que acababa de aniquilar mi mundo. Carlos, logré balbucear. Estaba al teléfono en el estudio. Los ojos de Ana se entrecerraron, sus instintos protectores se encendieron. ¿Qué pasa con él? ¿Lo ha cancelado? ¿Ese cobarde hijo de...? No, la interrumpí. Una risa histérica y solitaria escapó de mis labios. Fue un sonido terrible, agudo y roto. No lo ha cancelado. Es una actuación, el trabajo de actuación más lucrativo de nuestras vidas. Poco a poco, pieza a pieza, en frases entrecortadas y fragmentadas, relaté la conversación que había escuchado. Repetí el nombre Sofía. Detallé el frío lenguaje corporativo que usó para describir nuestro matrimonio. Le expliqué la trama contra mi padre, el apalancamiento de los activos montes, la estrategia de salida planeada de un divorcio en 2 años. Con cada palabra que pronunciaba, la realidad se volvía más sólida, más innegable. Decirlo en voz alta lo hacía real. Ana escuchó, su rostro transformándose de la confusión a la incredulidad, y finalmente a una furia fría y concentrada que era aterradora de contemplar. La sangre se drenó de su rostro, reflejando el mío, pero sus ojos ardían con un fuego justiciero. Todas sus dudas iniciales, todas las sutiles señales de alarma que había dejado de lado por mi bien, volvieron rugiendo. Lo sabía, silbó Ana, su voz baja y venenosa. Sabía que había algo raro en él, la forma en que miraba la cartera de tu padre, las preguntas que hacía. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Apretó mis brazos, su agarre me enraizó. Esa serpiente manipuladora y parasitaria. Lo mataré. Salgo ahora mismo y lo acabo. Es demasiado tarde, murmuré, mi mirada distante. La ceremonia está empezando. Todos están esperando. La inercia del día se sentía imparable. Un tren de mercancías directo a un acantilado. Entonces lo detenemos, insistió Ana, su voz subiendo de urgencia. Salimos ahora mismo y se lo decimos a tu padre. Cancelamos todo. Lo humillamos delante de toda esa gente. Que le explique esto a Elena y a su horario perfecto. La idea de alejarme, de correr y esconderme, era tentadora. Podría disolverme en un charco de lágrimas, dejar que Ana lo manejara y despertarme mañana para lidiar con las consecuencias. Pero luego las últimas palabras de Carlos resonaron en mis oídos. Ella se cree todo. El engreimiento, el desprecio casual. Me veía como una débil, una tonta, con la que jugar. Si me escapaba llorando, le daría la razón. Él inventaría una historia, me pintaría como una novia inestable y fugitiva, y quizás incluso salvaría su reputación. Él ganaría. Un nuevo sentimiento comenzó a agitarse bajo el peso aplastante de mi dolor. Era pequeño al principio,
una pequeña brasa en las cenizas de mi corazón. Pero al mirar mi propio reflejo en el cristal oscurecido de la ventana, una mujer con un vestido blanco, destrozada pero aún no rota, esa brasa comenzó a brillar. Era rabia, una rabia pura, clarificadora. No iba a ganar. No iba a destruir a mi familia e irse impune. No sería la víctima en su historia. Sería la retribución. No, dije, mi voz de repente firme, infundida con una calma escalofriante. No lo detenemos. No voy a correr. Enderecé los hombros, levantando la barbilla. Mis ojos, cuando me encontré con Ana en el espejo, ya no estaban vacíos. Ardían. Voy a bajar por ese pasillo. Ana me miró, completamente desconcertada. ¿Qué? María, no. Estás loca. No puedes casarte con él. No puedes quedarte ahí y prometerle votos a ese monstruo. No me voy a casar con él, dije, mi voz tan aguda y fría como el hielo al romperse. Lo voy a exponer. El shock que me había paralizado momentos antes había retrocedido, reemplazado por una claridad casi antinatural. El dolor seguía ahí, una herida masiva y abierta en mi pecho, pero mi mente ahora funcionaba con la eficiencia despiadada de la estratega de primer nivel que era. Carlos había confundido mi amor con tontería. Había confundido mi confianza con ceguera. Estaba a punto de descubrir cuán devastadoramente equivocado estaba. ¿Quiere una actuación? Mis labios se torcieron en una sonrisa amarga y sin alegría. Le daré la actuación de su vida frente a nuestros 500 amigos más cercanos, familiares y socios de negocios. Frente a mi padre, frente a su madre. La comprensión amaneció en el rostro de Ana, seguida de una sonrisa lenta y lobuna. Oh, qué mujer tan magnífica. ¿Cuál es el plan? Necesito pruebas, dije, mi mente a toda velocidad. No puede ser solo mi palabra contra la suya. Lo negará todo. Me llamará histérica, dirá que tengo nervios preboda. Su madre lo apoyará. Necesito algo concreto. Su teléfono, dijo Ana al instante. Acaba de usarlo. Tiene que estar en el estudio. David Castillo está allí con él, repliqué. No podemos simplemente entrar. Entonces crearé una distracción, dijo Ana, ya moviéndose hacia la puerta. Le diré a David que Elena está teniendo una crisis por los arreglos florales en la entrada principal y necesita su ayuda inmediata. Siempre está teniendo una crisis por algo. No lo cuestionará. Eso debería darme un minuto, tal vez 2. ¿Qué buscas? Registros de llamadas, mensajes de texto con esa Sofía, cualquier cosa. Los ojos de Ana recorrieron la habitación. Un plan se estaba formando. Carlos es arrogante. Probablemente cree que es intocable. Puede que ni siquiera lo haya borrado aún. Es demasiado arriesgado, Ana. Si te pillan, el único riesgo es dejar que se salga con la suya, me interrumpió Ana, su expresión feroz. Mientras hago eso, tú tienes que hacer algo por mí. Trae a tu padre ahora. Asentí. Mi determinación se endurecía. La música se hacía más fuerte. No teníamos mucho tiempo. Ve por la puerta que conecta la suite principal con el pasillo. Nadie te verá. Dile a tu padre que hay una emergencia con el vestido. Lo que sea. Solo tráelo a esta habitación y no le dejes irse. Te espero aquí. Con una última mirada decidida, Ana se deslizó fuera de la antesala. Respiré hondo una vez más, componiendo mi rostro en una máscara de preocupación plácida. Volví a la suite nupcial, que ahora estaba vacía, y abrí la puerta principal al gran pasillo. Mi padre, José Montes, estaba allí, con aspecto regio y orgulloso en su smoking,
su cabello plateado perfectamente peinado. Su cálida sonrisa era lo más amable que había visto jamás, y la visión de ella, tan llena de amor y orgullo por mí, casi me rompió. «Ahí estás, mi querida», dijo, ofreciéndome su brazo, «lista para dar el paseo más largo e importante de tu vida». «Casi, papá», dije, forzando mi voz a mantenerse uniforme. «Hay, hay un pequeño desgarro en el encaje de la espalda de mi vestido. Anna está tratando de encontrar un alfiler. ¿Podrías venir a la antesala un segundo? No quiero que nadie más lo vea». La sonrisa de José flaqueó ligeramente, reemplazada por preocupación. «Claro, cariño, lo que necesites». Lo guié más allá de la suite nupcial vacía y hacia la pequeña y tranquila antesala donde mi mundo había terminado apenas unos minutos antes. Cerré la puerta firmemente detrás de nosotros. «María, ¿qué es esto?», preguntó mi padre, con el ceño fruncido mientras miraba alrededor de la pequeña habitación. «¿Dónde está el desgarro?». Me volví para mirarlo, dejando que la máscara de compostura cayera. Mi padre vio la angustia cruda en mis ojos y todo su semblante cambió. El padre celebratorio desapareció, reemplazado por el astuto y protector CEO, que podía detectar una amenaza a kilómetros de distancia. «La boda está cancelada», afirmé, mi voz temblorosa pero clara. «¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te hizo algo?». Las manos de José ya se estaban cerrando en puños. Concisa y con una escalofriante falta de emoción que me asustó incluso a mí misma, le conté todo. Omití el desgarro, la traición personal, y me centré en los hechos que él, como empresario, comprendería de inmediato. «Carlos se casa conmigo para obtener el control por poder de tus acciones. Es un complot de adquisición corporativa orquestado con una mujer llamada Sofía Ramos. Planea apalancar nuestros activos, fusionarlos en una nueva empresa y luego divorciarse de mí en menos de 2 años». José Montes se puso pálido. Se hundió en el sillón que yo había ocupado antes, luciendo como si hubiera sido golpeado físicamente. Por un momento, guardó silencio, procesando la magnitud del engaño. No era solo el corazón de su hija, era el trabajo de su vida, el legado de su familia, lo que había sido el objetivo. Su expresión pasó del shock a una rabia gélida y aterradora que hizo que el aire de la habitación se volviera frío. «Ese joven», comenzó, su voz un gruñido bajo, «está a punto de aprender lo que realmente significa cruzarse con un Montes». Justo entonces, la puerta se abrió silenciosamente y Ana volvió a entrar en la habitación, su rostro pálido, pero sus ojos triunfantes. Sostenía su pequeño bolso enjollado. «¿Lo conseguiste?», respiré. «Mejor», susurró Ana, su voz temblaba de adrenalina. Su portátil estaba abierto en su escritorio. Tiene un programa que graba automáticamente sus llamadas de negocios para asegurar la calidad. Debió de olvidarse de apagarlo. Abrió su bolso y sacó una diminuta unidad USB. «Tengo toda la conversación de 10 minutos, cada palabra». Miré del USB en la mano de Ana a la furia ardiente en los ojos de mi padre. La última pieza de mi plan acababa de encajar. El cuarteto de cuerda exterior creció, tocando los primeros compases de la marcha nupcial. Era la hora. José se puso de pie, su espalda recta como una tabla. Miró a su hija, sus ojos llenos de una mezcla de inmenso dolor por mí y orgullo ilimitado. Extendió su brazo. «Parece, mi querida», dijo, su voz sombría pero resuelta, «que todavía tenemos un paseo que dar». Caminar por el pasillo del brazo de mi padre fue una experiencia surrealista, extracorporal. Los rostros de los invitados se giraron hacia mí.
un mar de sonrisas radiantes y lágrimas de felicidad. Vieron a una novia radiante, la imagen de la perfección deslizándose hacia su final feliz. No vieron el consejo de guerra que había tenido lugar momentos antes, ni podían sentir el frío ártico que emanaba de la novia y su padre. Mantener la cabeza alta, mi ramo de rosas blancas aferrado con una fuerza tal que mis nudillos estaban blancos. Mis pasos eran medidos y deliberados, no los pasos vacilantes de una novia nerviosa, sino la marcha decidida de una soldado. Mi mirada estaba fija en el final del pasillo, en el hombre que estaba bajo un magnífico arco de flores, Carlos Herrero. Era aún más apuesto de lo que recordaba, su sonrisa amplia y segura. A medida que me acercaba, vi la mirada en sus dos ojos, una mezcla de adoración y posesión triunfante. Creía que había ganado. Estaba mirando su gran premio, su hermosa e inocente llave a una dinastía. La visión de ello avivó el fuego de mi rabia, quemando los últimos vestigios de mis lágrimas. La mano de mi padre era una roca en mi brazo. Se inclinó, su susurro solo para mis oídos. Estoy muy orgulloso de ti, María. Dale lo suyo. Cuando llegamos al altar, José no solo le dio mi mano a Carlos, se la colocó con una formalidad calculada, sus ojos fijándose en los de Carlos por una fracción de segundo demasiado larga, una promesa silenciosa de retribución. Carlos, ajeno a todo, me sonrió. Estás deslumbrante, susurró, su voz llena de la falsa calidez que una vez había sido todo mi mundo. Soy el hombre más afortunado del mundo. No tienes idea, repliqué, mi voz suave, mi sonrisa, una imitación escalofriantemente perfecta de una novia feliz. Su sonrisa flaqueó por un segundo, confundido por mi tono, pero el oficiante comenzó a hablar, y el momento pasó. La ceremonia comenzó. Las palabras me invadieron, tópicos sin sentido sobre el amor, la confianza y el para siempre. Permanecí perfectamente inmóvil, una estatua de mármol de una novia. Mis ojos nunca se apartaban del rostro de Carlos. Parecía sentir un cambio en la atmósfera. Su sonrisa segura se tensó en los bordes al encontrarse con mi mirada inquebrantable y gélida. Se ajustó los puños, un destello de incertidumbre en sus ojos. Avanzaron a través de las palabras de apertura y las lecturas. Luego llegó el momento. El oficiante sonrió con benevolencia. Antes de que estos dos se unan en matrimonio, si hay alguien presente que tenga justa causa para creer que no deben casarse, que hable ahora o calle para siempre. Una pausa teatral tradicional. Los invitados se revolvieron. Algunos tosieron discretamente. En el silencio, yo, que se suponía que debía ser la imagen de la aquiescencia silenciosa, di un pequeño paso deliberado hacia adelante y levanté la mano. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Comenzó como un murmullo y se convirtió en una oleada de susurros sorprendidos. El rostro de Carlos se congeló. La sangre se drenó de él. Su máscara de novio encantador se rompió en 1.000.000 de pedazos. Su madre, Elena, en la primera fila, parecía haber recibido una bofetada. «María, ¿qué estás haciendo?», silbó Carlos, su voz un susurro de pánico, tratando de tomar mi mano. La aparté como si su toque fuera veneno. Me volví hacia el oficiante, atónito. «Creo que tengo justa causa», dije. Mi voz resonó clara y firme, amplificada por el pequeño micrófono enganchado a su solapa. Los técnicos, asumiendo un giro moderno planeado para la ceremonia, lo habían encendido. Cada persona en los viñedos pudo escucharme perfectamente. Giré ligeramente mi cuerpo.
dirigiéndome no solo a Carlos, sino a toda la asamblea. Quiero agradecerles a todos por venir hoy a celebrar esta unión. Una unión que yo, hasta hace unos 20 minutos, creía que se basaba en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, acabo de enterarme de nueva información que ha alterado bastante los términos del acuerdo. Vi a mi padre asentir con severidad desde su asiento. Vi a Ana de pie junto a las otras damas de honor, su expresión de justa vindicación. Mis ojos encontraron los de Carlos de nuevo. Los suyos estaban muy abiertos con un horror y una incredulidad crecientes. Verán, continué, mi voz goteando sarcasmo. Siempre pensé que el apodo cariñoso de mi prometido para mí era mi amor. Un poco original quizás, pero lo apreciaba. Imaginen mi sorpresa cuando me enteré, justo antes de caminar por este pasillo, de que reserva ese mismo término de cariño para otra mujer, una mujer llamada Sofía Ramos. El nombre quedó suspendido en el aire. Carlos se encogió como si le hubieran disparado. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Pero la simple infidelidad quizás podría haberla perdonado. Continué, mi voz creciendo en fuerza. Lo que encuentro un poco más difícil de pasar por alto es la razón de esta boda. Carlos la llamó una transacción comercial, un medio para un fin, el trabajo de actuación más lucrativo de nuestras vidas. Sus palabras, no las mías. Di un paso más cerca de él, mi voz bajando a un susurro conspirador que el micrófono llevó a cada rincón de la audiencia atónita. El plan era bastante brillante en realidad. Casarse con la hija amorosa y confiada para obtener el control por poder de la empresa de su padre. Apalancar los activos de Montes Media, asegurar su futuro y luego solicitar un divorcio tranquilo en 1 o 2 años. Y mientras tanto, se vería con Sofía. Incluso tenía una cita planeada para esta noche, su lugar habitual, medianoche, después de haberle mentido a su nueva esposa sobre una llamada de conferencia con Tokio. Carlos finalmente encontró su voz. «Está histérica», balbuceó mirando salvajemente a la multitud, luego a su madre. «Ella tiene nervios preboda. No está bien». Elena Guerrero comenzó a levantarse de su asiento, su rostro una máscara de furia y humillación, lista para defender a su hijo y salvar la situación. Pero antes de que pudiera hablar, Ana dio un paso adelante desde la fila de las damas de honor. Levantó su teléfono, que estaba conectado a un pequeño altavoz portátil en el atril del oficiante. «¿Es esta tu voz, Carlos?», preguntó Ana, su tono mortal. Presionó play y en el silencio atónito de la tarde del Valle del Ebro, la propia voz de Carlos llenó el aire, suave y conspiradora. «Todo esto con María es un medio para un fin. Es la clave que lo desbloquea todo para nosotros. Te quiero, Sofía. Solo a ti, siempre». La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto y condenatorio. Luego, el silencio fue destrozado por una cacofonía de jadeos, murmullos enojados y el frenético clic de los teléfonos, mientras los invitados comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando el evento más escandaloso de la década. Carlos permaneció congelado en el altar, su rostro de un color pálido fantasmal, expuesto y completamente derrotado. La grabación de su propia voz, su propia traición íntima, era una prueba innegable. El encanto, la confianza, la fachada cuidadosamente construida, habían sido despojados, dejando atrás a un tramposo común y patético. Miró desesperadamente a su madre, pero Elena Herrero ya no lo miraba con orgullo maternal. Su rostro era una tormenta de humillación pública. Su hijo no solo había sido infiel, había sido pillado, había convertido el nombre Herrero
en el hazmerreír ante la misma sociedad que ella había pasado su vida cultivando. Su horror no era por su alma, sino por su estatus. José Montes se levantó de su asiento en la primera fila, su presencia imponiendo una atención inmediata. No miró a Carlos, se dirigió a los invitados reunidos, su voz resonando con la autoridad de un hombre que había construido un imperio. A partir de este momento, anunció, sus palabras agudas y definitivas, Montes Media y todas sus filiales cortan todos y cada uno de los lazos, tanto presentes como futuros, con Industrias Herrero. Cualquier empresa conjunta queda por la presente terminada. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto. Cada frase fue un golpe de martillo, desmantelando pública y profesionalmente las ambiciones de la familia Herrero. Fue una ejecución corporativa realizada a plena luz del día. Carlos finalmente me miró, una expresión desesperada y suplicante en su rostro. María, por favor, podemos hablar de esto. No hagas esto. Miré al hombre con el que casi me había casado y por primera vez no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo había un vasto espacio vacío donde solían estar mis sentimientos por él. Era un extraño, una propuesta de negocio fallida. Lentamente comencé a quitarme mis guantes de seda blancos. Luego, con una fuerza que no sabía que poseía, giré el anillo de diamante de 7 quilates en mi dedo. Finalmente se soltó. Lo levanté, dejándolo atrapar la luz de la tarde, un símbolo brillante de una mentira tóxica. Lo miré directamente a los ojos. La empresa de mi padre, el legado de mi familia, mi confianza. ¿Pensaste que este era el precio de todo eso? Dije, mi voz suave, pero llevando el peso de mi convicción. Abrí la palma de mi mano y dejé caer el anillo. Golpea los escalones de piedra del altar con un pequeño y definitivo tintineo. Un sonido de finalidad que resonó por los viñedos. No eres lo suficientemente rico para pagar mi corazón. Sin otra palabra, sin una sola mirada hacia atrás, me di la vuelta. Recogí la falda de mi magnífico vestido, el que había elegido para una vida que ya no existía, y comencé a caminar. No a correr, a caminar de vuelta por el pasillo que acababa de subir. Esta vez, los rostros de los invitados eran un torbellino de shock, asombro y para muchos, un profundo respeto. No era una novia abandonada huyendo avergonzada. Era una reina abdicando un trono corrupto, la cabeza alta, la espalda recta. Había entrado en esta ceremonia como una chica ingenua enamorada y salía como una mujer que se había salvado a sí misma y a su familia. Mi padre y Ana se pusieron a mi lado mientras llegaba al final del pasillo. No hablaron. No lo necesitaban. Simplemente formaron un muro protector a mi alrededor. Su presencia, un testimonio silencioso del amor que era real y duradero. Al salir de la sombra del dosel nupcial y adentrarme en la brillante luz solar sin filtro, tomé mi primera bocanada profunda de aire limpio. El aroma de las rosas ya no me parecía sofocante. Era solo el olor de un día hermoso, el primer día de mi nuevo futuro no escrito. El camino por delante era incierto y la herida de la traición era profunda. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. La boda había terminado. Mi vida apenas comenzaba. Caminar lejos del altar fue lo más largo y lo más corto de mi vida. Cada paso era un corte deliberado con el pasado. La cacofonía a mis espaldas, los gritos de asombro, la voz de pánico de Elena Herrero intentando reafirmar el control, los patéticos y moribundos gemidos de su nombre, se mezclaron en un rugido sin sentido, el sonido de una ciudad distante que se derrumbaba y que ya no era mi problema. No miré hacia atrás.
Mirar hacia atrás habría sido reconocer las ruinas, y en ese momento todo lo que podía hacer era concentrarme en poner un pie delante del otro. José Montes nos guió con una mano firme en mi espalda, su otro brazo protectoramente alrededor de Ana, dirigiéndonos lejos del patio principal y hacia la villa privada reservada para la familia, al otro lado de la finca. Nuestros pasos crujían en el sendero de grava, un sonido rítmico y fuerte contra el caos que dejábamos a nuestro paso. Algunos miembros del personal de seguridad de la finca, alertados por mi padre con un solo gesto brusco, aparecieron a nuestro alrededor, formando un perímetro silencioso e inalcanzable. Éramos una unidad pequeña y compacta, moviéndose a través de una zona de guerra creada por nosotros mismos. En el momento en que la pesada puerta de roble de la villa se cerró tras nosotros, el mundo quedó en silencio. Las paredes insonorizadas bloquearon el pandemonio, dejando solo el sonido de nuestra respiración agitada. Por un segundo, los tres nos quedamos allí, en el opulento vestíbulo, la adrenalina de la confrontación disipándose, dejando un vacío hueco y zumbante en su lugar. Y entonces mi cuerpo recordó el dolor que mi mente había estado conteniendo. Un temblor comenzó en mis rodillas, viajando por mi cuerpo hasta que mis dientes castañetearon. El magnífico vestido de novia, que había parecido una armadura momentos antes, ahora se sentía como una jaula de plomo. El corsé, una vez un símbolo de elegancia nupcial, era una prensa que me exprimía el aire de los pulmones. Miré mis manos, que ya no sostenían el ramo, y las vi temblar incontrolablemente. La fuerza que me había llevado por el pasillo, la furia fría que había impulsado mi discurso, se evaporaron. Todo lo que quedaba era la chica que había sido devastadoramente traicionada. No, no puedo respirar, susurré, mis manos arañando los intrincados botones de perlas que recorrían mi espalda. Ana me alcanzó al instante. Vale, te lo quito. Papá, danos un minuto. José, que ya había sacado su teléfono, con el rostro como el granito, asintió con un solo gesto de dolor y se retiró al otro extremo de la sala de estar, dándonos la espalda. Comenzó a hablar en tonos bajos y letales, su voz un arma desplegada contra la familia Herrero. Pon a nuestro equipo legal en una conferencia ahora mismo. Quiero una orden de restricción completa contra Industrias Herrero para mañana por la mañana y tráeme a nuestro jefe de prensa. No, no me importa que sea sábado. Los dedos de Ana, ágiles y seguros, trabajaban en los botones imposibles. Solo respira, María. Inhala y exhala. Eso es, casi lo tenemos. Uno por uno, los botones se desabrochaban, y con cada liberación, una ola de desesperación me invadía. Era como si el vestido me hubiera mantenido unida, y ahora me estaba desmoronando. Cuando Ana finalmente retiró la pesada seda y el encaje de mis hombros, dejándolo caer en un montón en el suelo como una nube desprendida, mis piernas cedieron. Me desplomé en un sofá de terciopelo, un sollozo crudo y gutural brotando de mi garganta. No fue un grito de ira, fue un sonido de profunda pérdida. No lloraba solo por Carlos, el mentiroso y el tramposo. Lloraba por el hombre que creía que era. Lloraba por los recuerdos felices ahora manchados y grotescos en su falsedad. Lloraba por el futuro que había planeado tan meticulosamente, el hogar que íbamos a construir, los hijos que había imaginado con su sonrisa. Estaba de luto por una muerte, la muerte de un sueño, y la muerte de la mujer que había sido cuando desperté esa mañana tan llena de esperanza y amor. Ana se arrodilló ante mí, abrazándome. No ofreció tópicos ni vanas promesas. Simplemente me abrazó.
dejándome empapar el hombro de su vestido gris paloma con lágrimas, proporcionando un ancla firme y silenciosa en la tormenta de mi dolor. Después de lo que pareció una eternidad, los sollozos se convirtieron en respiraciones temblorosas. Me separé, con el rostro abotargado y los ojos hinchados. Él nunca me amó, susurré, la simple y devastadora verdad flotando en el aire. Nada de eso era real. El amor que sentiste era real, María, dijo Ana con fiereza, sus manos enmarcando mi rostro. Tu corazón, tu confianza, tu esperanza, todo eso era genuino. Él era la falsificación, él era el vacío. Nunca dejes que él envenene lo que es bueno y verdadero dentro de ti. Desde el otro lado de la habitación, mi padre terminó su llamada. Se acercó, su expresión suavizada con el dolor de un padre. Se arrodilló junto a Ana, tomando mi mano temblorosa entre las suyas. La seguridad está escoltando a los herreros fuera de la propiedad. Se está informando a los invitados de una emergencia familiar repentina. Nuestro equipo está manejando los medios. No tienes que preocuparte por nada de eso. Me apretó la mano. Estuviste magnífica, María. Fuiste una guerrera. No me siento como una guerrera, susurré, mirando el montón de seda marfil en el suelo. Solo me siento rota. Te han roto, pero te abrirán, me corrigió suavemente mi padre. Y sanarás, y serás más fuerte de lo que fuiste jamás. Miró de su hija a su mejor amiga, sus ojos llenos de gratitud. Ambas lo serán. Una frágil sensación de paz comenzó a instalarse en la habitación. Lo peor había pasado. La mentira había sido expuesta. La actuación había terminado. Miré los dos rostros frente a mí, mi amiga ferozmente leal y mi inquebrantable padre. Esto era real. Este amor, este apoyo era la fortuna que Carlos nunca había sido lo suficientemente inteligente como para ver. Había perdido un prometido, un futuro, una fantasía, pero no lo había perdido todo. Ni siquiera había perdido las cosas más importantes. Estaban justo aquí, arrodillados conmigo entre las ruinas. Y hoy, ¿sabes? Años después, aún pienso en aquel día. No hay un felices para siempre, claro, ¿sabes? No todo termina con una moraleja perfecta. Hay cicatrices, sí, y dudas. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debía haber huido y dejado que ellos se las arreglaran solos. Pero luego recuerdo esa sensación de libertad, de ser dueña de mi historia por primera vez, de haber elegido mi dignidad sobre su engaño. Es complicado. La vida es complicada. Nada es totalmente blanco o negro, nada es perfecto, pero es mía. Y eso, supongo, es lo más cercano a la victoria que existe.